Hola, molt bon dia a tots i a totes, benvinguts a la 8a edició del Premi Avançant en Igualtat. L'objectiu del Premi és, com ja sabeu, reconèixer i ser un altaveu del treball realitzat per dones, entitats o institucions en la defensa de la igualtat entre dones i homes i d'aquesta manera projectar cap a la societat la tasca que la Federació de Serveis Públics de UGT del País Valencià realitza des de fa anys en defensa de la igualtat d'oportunitats. En primer lloc, voldríem agrair l'assistència a l'acte dels representants institucionals, universitats, ajuntaments, entitats, associacions, col·lectius de dones, companys i companyes del sindicat. Sí, hasta ahí lo sé de la noche, Bona vesprada a totes i a tots. Bé, com veieu, les dones sempre improvisant en el remei. Bé, anem a passar a entregar el primer premi, que és el premi que donem la Federació de Serveis Públics a la trajectòria sindical. Aquest any la trajectòria ha sigut elegida Eugenia López Tena i vaig a llegir l'acte en la que resulta elegida per la Comissió Ejecutiva Nacional. Propuesta de la Comisión Ejecutiva Nacional de la FSP-UGT-PV para el reconocimiento a la trayectoria sindical del Premi Avançant en Igualtat 2015. La Comisión Ejecutiva Nacional de la FSP-UGT-PV, reunida en la Ejecutiva el día 15 de abril de 2015, decide por unanimidad conceder el premio a la trayectoria sindical 2015 a Eugenia López Tena por su labor sindical en el Departamento de Salud de Castellón de la Consellería de Sanidad. La sección sindical del Departamento de Castellón desarrolla su labor no solo en dos grandes hospitales existentes en Castellón, el Hospital General y el Hospital La Magdalena, sino también en atención primaria de este departamento, es decir, en los centros de salud y centros especializados existentes en el territorio que abarca desde Almazora a Peníscola. Esta sección sindical tiene como alma mater desde hace muchos años a su secretaria general, Eugenia López Tena. Eugenia es una compañera que llega al sindicato a principios de los años 90, cuando aún éramos federación provincial, y desde el año 98 forma parte de diversas ejecutivas que se conforman en el sindicato comarcal, cuya cabecera es Castellón. Desde el momento en que Eugenia se hace responsable de la sección sindical del departamento y teniendo en cuenta que desarrolla su trabajo en un sector tan feminizado como es el de sanidad, se involucra en la defensa de los derechos de las mujeres y forma parte, desde principios de los 90, de la Comisión de Igualdad, que se crea en el Departamento de Mujer de la FSP, y sigue perteneciendo a esta estructura cuando en el tercer Congreso Nacional Ordinario se crea la primera Secretaría de Mujer en nuestra federación. Desde Castellón y hasta ahora realiza una labor muy importante dentro del sector de sanidad y se consolida como activista en la consecución de los objetivos de igualdad y no discriminación, defendiendo lemas de nuestras campañas, como fueron ni un paso atrás o estamos para quedarnos. Objetivos estos prioritarios para esa Secretaría de Mujer y Cooperación, ya que lo que pretendemos ante todo es la incorporación de mujeres para conseguir la igualdad real en la asunción de responsabilidades tanto dentro como fuera del sindicato. Eugenia forma parte de la Comisión Ejecutiva del Sindicato Comarcal como responsable de salud y servicios sociosanitarios y dependencia, desarrollando su labor no solo en el ámbito de la sanidad pública, sino también en algunos centros de ámbito privado, como es el caso de la Cruz Roja de Castellón. Este organismo ha estado últimamente en las primeras páginas de la prensa local por la huelga convocada por el Comité de Empresa de UGT, siendo la primera vez que se realiza una huelga en una institución de estas características en toda España. Tan dedicada a la organización, su asistencia a manifestaciones, concentraciones o cualquier tipo de acto de protesta es segura. Está totalmente involucrada en el sindicato, una pata negra. No exenta de visión crítica, aunque eso sí, sus críticas las realiza siempre dentro de los órganos del sindicato. La actividad de Eugenia dentro del sindicato no se circunscribe únicamente como algo personal, ya que ha sabido trasladar sus inquietudes por la lucha de género a sus compañeras y compañeros de toda su área, haciéndoles participar en todo tipo de acciones y actividades relacionadas con la mujer, además de otras actividades transversales que existen también en la organización. Como buena lideresa que es, convence y arrastra a su grupo en todas las acciones que se marca como objetivo. Por todo ello,
la Comisión Ejecutiva Nacional propone a la compañera Eugenia López Tena para el Premio a la Trayectoria Sindical 2015. En Valencia, a 15 de abril de 2015, firmado el secretario general Luis Lozano Mercado. Y ahora sí, demano la presencia de Miguel Usó y de Eugenia López Tena. Para la entrega del Premi, Miguel Usó, com a secretari de Serveis Sociosanitaris i Dependència. Jo estic a parlar en valencià, però parlaré en castellà avui perquè m'ha preparat això en ratos lliures y ahí sigue en castellano. He asistido a la entrega de estos premios desde su primera convocatoria en el año 2008, porque me parece otra forma más de la Federación de Servicios Públicos mostrando su apoyo en favor de la igualdad, que comenzó con la creación del Departamento de la Mujer en los años 90 y su paso después a Secretaría. Creo que para mí ha sido fácil tener una postura clara por la defensa del lugar que ha de ocupar la mujer en esta sociedad, porque vengo de un entorno familiar en el que las mujeres siempre han tenido y tienen un papel muy destacado: abuela, madre, hermana, sobrinas. Estas inquietudes empezaron a ser teorías que pude reforzar en el sindicato colaborando ya con el Departamento de la Mujer en los años 90 con un estudio sobre la participación de la mujer en la Federación de Servicios Públicos, realizando con posterioridad un curso sobre igualdad de oportunidades, asistiendo a jornadas y, en fin, aprendiendo continuamente. En estos momentos sigo aprendiendo. Recuerdo una anécdota del curso de agente de igualdad de oportunidades, había compañeras que lo compartieron, en que había una profesora que nos enseñó a leer la prensa con otra mirada, ¿te acuerdas, Maribel? Y no fijarnos solo en la noticia, sino analizarla también un poco para tener una visión de cómo se trataba a la mujer en los medios. Lo que al principio me resultaba difícil, luego la verdad es que se convierte como una costumbre y te hace ver la sociedad con otra visión mucho más real y mucho más auténtica. No pude posteriormente involucrarme más activamente en el tema de la mujer porque tenía un compromiso anterior ya con Miguel Usó y con el sector de sanidad. Me resultaba muy difícil, por no imposible, compaginar todas las facetas. Entonces, esto no significó que me olvidara yo de mis inquietudes o de mis preocupaciones, sino que iba a ser de otra forma. Me he perdido. Bueno, y sigo que mi participación iba a ser diferente, ¿no? Integrando en lo cotidiano todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido y poniéndolo en práctica tanto en el entorno laboral como en el social. Sigo con las mismas inquietudes y exigencias. Cada vez creo que estamos un poco más cerca, pero nos queda mucho camino por recorrer y muchos techos por derribar. Hay techos de cristal, techos de cemento, hay muchos todavía. Todos los premios otorgados hasta este momento me han parecido muy merecidos. Cuando me informaron de la decisión de la Comisión Ejecutiva de que me iban a dar el premio, Luis lo sabe, lo primero que dije fue no. La verdad es que me asusté. No voy a entrar en un tema de faltas de modestia y agradezco infinitamente este reconocimiento, pero creo que hay muchas otras personas que pueden merecerlo tanto o más que yo. Y egoístamente yo me sentiría mucho más cómoda en estos momentos ahí bajo con vosotros si tuviera otra persona aquí. Quiero recordar a compañeras que en años anteriores, no se me eche por dónde está, me alegro muchísimo de verdad, que en años anteriores han ocupado este lugar y las que pueden hacerlo en años siguientes, sí que hay muchas también, con las que hemos compartido discusiones, penas, alegrías, pero sobre todo una gran amistad. Me ha gustado que se me reconozca en la introducción que se ha hecho que soy una mujer con voz crítica, porque eso significa para mí el reconocimiento de que no me gustan los pensamientos únicos.
y que pienso que es posible con ideas diferentes aportar siempre en positivo. Ya para finalizar, porque soy una persona más de hechos que de palabras, me gustaría acabar con una frase de una escritora que conocí el otro día, Paula Harkin, o algo así se pronuncia, no sé inglés, y me decidí a compartir con vosotras porque al leerlo la verdad es que me sentí muy identificada. La frase dice: se puede tener la impresión de que si no estás buena y no tienes hijos, has fracasado en la vida. Pues bueno, muchas de nosotras ni estamos buenas ni tenemos hijos, pero somos lo suficientemente listas para no caer en simplificaciones absurdas. Muchas gracias a todos. Són 50 minutets, m'arriba molt emocionats, perquè veure tota aquesta generació, no podia evitar veure a les dones que deien fa 30 anys ja estàvem lluitant per això. No pot ser que tinguem de tornar a fer l'esforç de lluitar per alguna cosa que ja estava fet. Us ho recomano molt. M'agradaria demanar la presència i per donar el premi de Luis Lozano Mercadal, el secretari general de la Federació de Serveis Públics de tot el país. Compañeros, amigas, amigos, concejales, concejalas, alcaldesas, al menos una, último secretario general, próximo presidente. Dentro de poco tenemos que ser solo presidente, seguiremos siendo el chico para todos. Espero que sea el chico siempre, ¿verdad? Muchas gracias por haber venido aquí, muchas gracias compañeras y compañeros del sindicato por estar también aquí en esta octava edición de los premios Avanzando en Igualdad, que en esta ocasión pues recae sobre encima la Asociación de Mujeres Cineastas y Medios Audiovisuales, y que han tenido la mayoría de venir a recoger Virginia Yago, su presidenta Rosana, y Marisa. Bueno, casi nunca me equivoco. Bien. El premio ya se ha comentado aquí suficientemente y creo que todos lo sabemos. Es un premio que tiene que ver con el compromiso de las mujeres cineastas de dejar un testimonio gráfico de una de las grandes movilizaciones que en este país han producido contra las políticas del Partido Popular en materia de libertades individuales. Hablando de libertades individuales, me permitiré que haga un muy breve inciso homenajeando la memoria de un gran combatiente por la libertad individual, Pedro Cerol. Pedro ha tenido que dejarnos hace muy pocos días, pero desde luego a personas como a Pedro este país debe muchísimo, ¿no? Y nosotros desde luego también hoy queríamos, donde esté, que reciba el testimonio de cariño, admiración y gratitud. Así que Pedro, donde esté, recibe esta noche. Tina, el año pasado, la que era mamá de este premio, me dijo: oye, como estos años tú te enrollas mucho hablando, ahora, el año pasado, pues lo haces muy brevemente, saludas y repartes. Subí, saludé, repartí y me bajé, y se ve que me pareció poco, tanto ni tampoco. Verdad que ha sido esta mañana que me ha dicho: no, puedes hablar un poquito más, y yo tomamos una nota porque no siguió muy bien. Bien, y hablando de libertades individuales, ¿verdad? Es que no hay nada más individual que el derecho a decidir. No hay nada más importante que el derecho a decidir. Pero el derecho a decidir no es igual para los hombres que para las mujeres. A los hombres se nos deja decidir sobre todo lo que queramos de nuestro cuerpo, y nunca ha habido ningún problema. Sin embargo, las mujeres, cuando tienen que decidir ellas sobre su propio cuerpo, pues deciden abogados, políticos, obispos. Esta mañana Cañizares, se lo busco en nuestro boletín. No sé si es porque sabía que estaba este premio, a dedicar unas palabritas a la cultura de la igualdad, creo que has dicho. Dicho que es antinatural. Pues bueno, obispos, curas, políticos, ginecólogos, médicos, todo el mundo se ve que se cree con el derecho
de intervenir sobre la decisión de las mujeres en su propio cuerpo. Moltes gràcies. Molt bona idea, Lluís, molt bona idea. A veure si és possible això. En nom de la delegació de CIMA València, volem donar-vos les gràcies, dir-vos que la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales tiene una larga trayectoria desde 2006. Així a València vam néixer com delegació l'any passat i el nostre primer acte es van posar en marxa com a les dones cineastes de València, i Marisa és la subdelegada d'esta delegació. Es van posar en marxa justament preparant l'estrena de Yo decido el tren de la llibertat. I va ser un treball que es va aglutinar i va fer que ens posàrem les piles ràpidament com a delegació. Ens feia molta il·lusió que fos el nostre primer acte, aquesta lluita per els drets de les dones, aquesta lluita per la igualtat i per decidir. I, de fet, la nostra àrea, el País Valencià, va ser la comunitat en la que en més poblacions se va estrenar a la vegada el tren de la llibertat. Si no recordo malament, van ser 32 localitats, a part de l'estrena que vam organitzar a València, en 32 localitats d'arreu del País Valencià es va estrenar el dia 10 de juliol Yo decido. Donar-vos les gràcies una vegada més per aquest premi. Ara vos ho agrairà també la nostra presidenta, Marisa, que també faria dir unes paraules en nom de la delegació. Dir-vos que estem ací, a València, perquè en els mateixos ideals i les mateixes reclamacions, la mateixa lluita que té l'associació a tota la resta de l'estat espanyol, ací a València no volíem deixar de defensar els nostres interessos com a col·lectiu que treballa per la cultura, com a col·lectiu de dones per a visibilitzar la nostra tasca, per intentar que cada vegada més dones tinguin accés a l'audiovisual i a l'audiovisual en llocs on puguen tindre capacitat de decidir. Així estem. Si alguna voleu apropar-vos com a participants de la nostra delegació, en la nostra associació, com a dones de cine, com a simpatitzants, estem així per a defensar els drets de totes les dones que treballen en l'audiovisual i per extensió de totes les dones al nostre territori i allà on faci falta defensar els drets i la igualtat de les dones. Pues nada, muchísimas gracias por este premio y me gustaría compartirlo con todas las mujeres y todos los hombres que han hecho posible el tren de la libertad. Gracias. Muchísimas gracias. Siempre es un placer, decía antes, venir a Valencia. Creo que con los nuevos tiempos el placer se ha duplicado. Se triplica ese placer por estar en la casa del pueblo, por estar en la casa de los trabajadores. Así que desde CIMA, que es una asociación profesional, como habéis visto, queremos agradecer este premio porque de alguna manera visibiliza nuestro trabajo, lo refuerza, lo consolida. Así que no podemos por más que dar las gracias a la UGT. Nos gusta especialmente que además este premio, este reconocimiento se vincule a algo que ha sido tan importante para nosotras como el tren de la libertad. El año pasado, cuando recibimos la iniciativa que impulsaban las comadres y las mujeres de la tertulia de Barreros, que son dos colectivos pequeños pero muy activos, y nos exponían esa iniciativa de formar y llegar a Madrid el 1 de febrero, las mujeres del cine, el colectivo de mujeres cineastas decidió dar un paso al frente. Entre otras cosas porque éramos especialmente conscientes de la relevancia que alcanza el relato audiovisual y la impregnación que consigue socialmente. Trabajar y construir esta película con más de 80 profesionales vinculadas a este trabajo, procesar más de 300 horas de grabación, conseguir que se realizara un estreno simultáneo el día 10 de julio en toda España, en Valencia también, como ha citado Rosana, fue un reto, pero nos movía una intención muy clara. Colocábamos esta película a disposición gratuita de todos y todas para que ese cine volviera a un compromiso de cine herramienta, de cine movilizador, de cine que debía parar
y boicotear una reforma de ley absurda, retrógrada, machista y que desde nuestro punto de vista no tenía ningún sentido. Las mujeres del cine dimos ese paso adelante, construimos esta película que, como sabéis, tiene un desenlace feliz con la dimisión del ministro de Justicia, pero que todavía no ha llegado a su conclusión final. Como bien decías antes, todavía hay camino, esta película sigue teniendo sentido, no podemos dejar a ese colectivo de jóvenes desprovistas de derecho, de un derecho que las asiste civilmente y legalmente. Hay que seguir luchando, esta película seguirá teniendo urgencia y las mujeres cineastas seguiremos comprometidas para luchar por el derecho de las trabajadoras de nuestro colectivo en concreto y cualquier lucha, cualquier pelea que hable de nuestra libertad, de nuestra independencia y de nuestra necesaria capacidad de decisión. Gracias.